La palabra nos dice que el Señor Jesucristo predicó la verdad, que Él era la verdad y que era la vida, y que nosotros ¿qué? Conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Pero cuando Constantino, con una buena intención, adopta el cristianismo para ejercerlo en su reino, después de eso comienza a corromperse, comienza a desviarse, y entonces comienza a tomar el camino el que conocemos hoy. ¿Por qué? Porque después de eso se fue trastornando cuando los seres humanos se dieron cuenta, aquellos que estaban en el poder, que con la religión podían controlar la mente de las personas, podían controlar los pueblos, podían controlar las masas, y de ahí es que comenzaron a ejercer su propia agenda en el nombre de Dios. Y de ahí es que vienen las cruzadas, los caballeros templarios, los cuales hacían matanzas en el nombre de Dios, cuando Dios pues nos ha hablado en su palabra que no estaba bien nada de eso. Entonces comienza a tomar ese auge y ese camino para controlar las masas, para controlar la mente, hasta el día de hoy, a donde llegamos, a donde usted ve que las personas entran a un lugar a escuchar una palabra que el sacerdote quiere que oigan, pero no es una palabra que cambia vida, no es una palabra que te confronta y no es una palabra que te ayuda. Ahora, vamos a hablar rápidamente de cuáles son los peligros y las falsedades de esto. Y usted los va a leer ahí, pero yo he subrayado 3 que encapsulan todo esto. Y el primero y el principal es la idolatría. El segundo, que es el número 3, es el purgatorio y el limbo. Y el número 14, si usted lo ubica, es la misa. ¿Y por qué el último la misa? Porque en la misa es que comienzan a ejercer todo esto. Si usted lee los demás, bautismo de niños, veladoras, falsos mediadores, rezar, todas esas falsedades entran en cualquiera de las 3 que yo le he dado. Ahora, cuando usted conoce la historia y el contexto histórico del católico, usted se va a dar cuenta que ellos a este tiempo han comenzado a cambiar palabras. Ya no dicen idolatría, ya no dicen que lo adoran, ahora dicen que lo veneran. Y se ha levantado un movimiento por el cual está tratando de contrarrestar, tomando en cuenta la manera que se hace el culto en el cristianismo sano. Y este movimiento es llamado el movimiento carismático, en el cual han comenzado a adoptar las formas que Dios dejó establecidas, pero sin sacar todavía la idolatría. Ahora, y aún el Pentecostés también. Ahora, ¿por qué digo que la idolatría es lo principal? Porque mire, hermano, usted no tiene que ir a media Biblia para que Dios condene eso. Dios lo condena eso desde el principio. Y para eso usted tiene ahí rápidamente Éxodo 20 del 3 al 7, a donde más explícito que eso no se puede escribir, hermano. Y si usted le está predicando a una persona a la cual practica esta religión, tiene que citarle este texto, a lo cual la persona le va a decir, pues es que yo no lo adoro, yo lo venero, pero es lo mismo. Usted tiene que conocer las palabras que ellos van a estar usando. Ahora, vemos también en los peligros y las falsedades lo que es la primera comunión. La primera comunión representa lo que es cuando se le da la Eucaristía a la persona, al niño. Lo que están haciendo es asemejar nuevamente el sacrificio que Jesucristo hizo, pero lo que ellos hacen es volver a mostrar su muerte para un perdón, como si lo estuvieran haciendo en el Antiguo Testamento, en el cual tenía que entrar el sacerdote y ofrecer el sacrificio. Entonces, todo eso entra en los puntos que estamos hablando como falsedades. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿O tienen algún punto? ¿O alguna duda? Me gustaría leerle lo que significa la palabra venerar. Sí. Escuchen. Venerar, respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes o algo por lo que representa o recuerda. Venerar es casi lo mismo que, hermano, adorar a un ídolo. Amén. Eso tenemos que cuidarnos. Exacto. Ahora, entonces, yo siempre digo esto, hermano, porque es algo que se tiene que hacer. Tenemos que conocer el terreno en el que nos estamos metiendo, porque si usted se mete a cualquier pensamiento de hombre, ya sea musulmán, testigo de Jehová, hay que conocer lo que ellos creen y su fundamento, ¿verdad? Si usted habla con un católico, porque por ahí hay una persona que anda enseñando bajo sus propios términos, usando la Biblia y sacándola de su contexto,
sacerdote Luis Toro, ¿verdad? Que él está sacando la Biblia de su contexto. Entonces, cuando usted se acerca con un católico, siempre le van a decir que Pedro, que su iglesia de ellos viene fundamentada desde Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro Cristo le dio las llaves para fundar la iglesia. Entonces ellos dicen que el Papa, que sus sacerdotes, que todos vienen desde Pedro. Por tanto, ellos son la iglesia real. Pero cuando nosotros vamos a la etimología de Pedro y de Cefas, vemos que Pedro es la palabra Petra, lo cual es roca. No se estaba refiriendo, cuando Jesús le da las llaves a Pedro, no se estaba refiriendo a Pedro como persona, sino que Dios, Cristo, iba a ejercer la autoridad, iba a ejercer el poder, iba a ejercer el levantamiento de la iglesia, no solamente con Pedro como tal, sino una roca. ¿Y quién es la roca? Lo que da a entender que si usted está en Cristo, usted es la roca. Si usted está en Cristo, la iglesia puede seguir siendo fundada. ¿Por qué? Porque cuando le hablamos a las almas, nosotros estamos haciendo lo que hizo Cristo: predicarle a las personas, seguir expandiendo la iglesia. ¿Es cierto o no? La palabra dice claramente que he aquí, Él es la piedra ciertamente reprobada por los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, no se puede establecer todo el reino de los cielos, todo el reino de Dios en una persona, porque las personas fallan. Vemos que después de que Jesús le dio las llaves a Pedro, Pedro hizo cuanta cosa puede hacer un ser humano. Falló infinidad de veces. No, Pablo mismo en el libro de los Hechos lo tuvo que arrepentir por ser bipolar, por estar con los judíos. Cuando estaba con los judíos judaizaba, cuando estaba con los mexicanos hablaba palabras mexicanas, cuando andaba con otras personas hablaba palabras lisonjas o palabras que no tenía que hablar. Y Pablo viene y lo reprende. Ahora, ¿podemos establecer el reino de Dios en una persona que es falible? No, exactamente. Esos son los argumentos y los términos que se tienen que establecer contra el sistema católico. Ahora, no importa que el catolicismo haya estado aquí por miles de años. Lo que usted tiene es la verdad. Y contra la palabra de Dios no se puede levantar argumento, porque como empezamos al principio, no hay dos verdades, solamente hay una verdad, y la verdad es Cristo. Lo que pasa es que tenemos que tener el fundamento bíblico. Y como le dije, el principal es la idolatría, el purgatorio y el limbo. ¿Por qué lo puse como número 2? Porque cuando una persona tiene este sistema de pensamiento, no le va a hacer arrepentirse. ¿Qué es lo que es el purgatorio y qué es lo que es el limbo? Un lugar estacionario a donde después, supuestamente, a donde después que la persona muere, su alma está ahí, como en pausa. Y eso no es bíblico ni está en la Biblia. Eso no es bíblico. Ahora, comienzan a tener misas, las cuales ya las quitaron, que se llamaban indulgencias. En las indulgencias tú dabas dinero, tú dabas lo que tú tuvieras, era para manipular la gente. Cuando vemos el porqué de esto, y nos regresamos otra vez a Constantino después de él, vemos que siempre ha sido para manipular a la gente. Los sacerdotes hacen el celibato no por otra razón, sino porque quiere el catolicismo, el imperio romano, que el sacerdote no se dé para nadie más, sino solamente para ellos. A ellos no les conviene que él tenga familia, y por eso es que vienen tantas aberraciones. Entonces, cuando vemos esto, vienen las indulgencias, como le dije, que ya, ¿verdad?, se desenmascaró como una mentira. Entonces, para sacar las propiedades, para sacar el dinero, una persona que tenga esta forma de pensar, claramente va a decir: hermano, ¿yo para qué me arrepiento si después me voy al purgatorio? Me estoy ahí un rato y después que me saquen. ¿En qué cabeza cabe? Eso es un lugar imaginario, hecho por el hombre, que no existe. Dice la Biblia que el día que tú mueres vas a juicio, Hebreos 9:27, y o vas a un lugar de descanso o un lugar de tormento. Caso cerrado. No hay purgatorio ni hay limbo, y quiero que sepas que los mismos papas han renunciado a eso ya públicamente y lo han reconocido después de tantos miles de años mintiéndole a la pobre gente que no tienen educación. Y otra cosa que decían también de las indulgencias, que eran de cuando una persona daba sus bienes a cambio de una recompensa, es que supuestamente mientras tú más dabas,
pues más fácil o más rápido esa persona salía pues del purgatorio. Imagínense ustedes, una persona que tenía muchos bienes, mucho dinero, quería que el alma quizás de su pariente saliera supuestamente de pena y que fuera a descansar, como dice esta teoría de la religión católica. Daban lo que fuera para que esa alma supuestamente saliera de esa pena. Bendito Dios. Mire, rápidamente, idolatría, está el texto de Éxodo. Bautismo de niños. Cristo, ¿a los cuántos años se bautizó? A los 30 años. En ningún lado de la escritura usted va a encontrar bautismo de niños, porque el bautismo es inmersión, arrepentimiento. Juan el Bautista lo predicó claramente. El purgatorio, hablamos de él. Las veladoras. ¿Por qué las veladoras? Porque las veladoras cuando se prenden es porque se está haciendo lo que es el honrar a lo que sea que usted lo ponga, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también con esto, porque es algo que también se practica y hay que ver el origen también de dónde se practica. Los falsos mediadores. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre él y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Ellos tienen, apenas los días pasados, un supuesto influencer que murió de leucemia, ya lo están canonizando, hermano. Entonces, ¿a cuántos cristianos predicadores tienen que canonizar? Tantos que han muerto predicando la palabra. En los días del Coliseo Romano, donde soltaban a los leones para que todos ellos murieran, ¿cuántos de ellos no serían canonizados? Pero ellos quieren designar los que ellos quieren que sean santos, cuando todos somos santos delante de la presencia de Dios, si somos lavados con la sangre del Cordero. Entonces, todo esto es lo que se tiene que hablar para evangelizar a una persona. El rezar. Cristo dijo claramente, no, cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones, como los hipócritas que quieren ser vistos en las plazas, en los lugares concurridos. Pero cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y lo que tu Padre ve en secreto, te lo recompensará en público. El agua bendita, otra desviación de el controlar a la gente. Usted, por ejemplo, se practica mucho en México, que le pagan al sacerdote para que le eche agua bendita al carro, a la AK-47, a la 45 y a la que no es 45, dice el pastor. Hasta la abuela. Hasta la abuela. Entonces, manipulación, el persinarse. La práctica de persinarse vino a darse siglos atrás como un movimiento el cual trataba de identificar a aquellos que creían en Cristo. Pero si usted analiza bien lo que es el persinarse, usted está haciendo lo que mencionaba nuestro hermano Mardoqueo, que es la cruz pero invertida. Véalo cómo es. Véalo cómo es. ¿Está invertida o no está invertida? Está invertida. Entonces, simbolismo, hermano. La primera comunión, ya se habló de eso, que es la Eucaristía, el rosario, la confesión, el escapulario, la ceniza. Todo eso entra en los libros apócrifos que mencionaba el pastor Tobit. Todo eso habla de la brujería. La confesión solamente es delante de Dios. El escapulario es solamente para un dogma, una enseñanza de hombre, para que supuestamente te conectes con Dios. La prohibición de comidas, esto lo vemos en la Cuaresma, ¿verdad? Y Cristo habló claramente también acerca de esto, que no es lo que entra al cuerpo lo que daña, sino lo que sale. En otras palabras, Cristo les dijo más fuertemente: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de pudrición. Entonces, ¿de qué sirve que no comas carne roja si te comes a tu hermano? ¿De qué sirve que te abstengas de eso si estás fallando en otras áreas? La Cuaresma hablamos ya, las ramas benditas, que también es lo mismo, y el miércoles de ceniza que viene a meterse ahí. Rápidamente denle la vuelta a su hoja y usted va a encontrar el primer texto, Salmo 115, 3 al 8. Usted lo puede leer cuando tenga tiempo. De ahí hasta el texto de Jeremías 51, todos esos textos hablan en contra de la idolatría, porque eso es lo principal, la base principal del catolicismo. Isaías 42, 17: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Juan 3:16, que lo debemos de saber de memoria. Juan 14:6 también. Y voy a leer Hechos 4 del 11 al 12. Es el que cité hace ratito. Este Jesús es la piedra reprobada
por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay Virgen de Guadalupe, no hay Virgen de... Usted póngale el nombre, porque si yo empiezo no acabo, porque son muchas. Imagínense entonces, si seguimos un sistema de pensamiento lógico, se supone que nada más María era la Virgen, que después de que nació Jesús dejó de ser virgen, obviamente. Mateo capítulo 2 nos habla que después de que Jesús nació, José la conoció a María, y cuando dice la conoció, habla del acto como tal, y María tuvo más hijos. Entonces, si seguimos esta línea de lógica, entonces en cada país está la madre de Jesús, la de Cobre, la Guadalupe, la de Altagracia. Entonces, no tiene sentido. Hablemos en términos claros. Y de ahí, hermano, hay que llevarlo siempre. No importa quién usted esté evangelizando. Sea un musulmán, tiene que citar el Corán. En el libro del Corán, se llama el libro La familia de Imran, habla de el poderío de Jesús como Dios. Y lo digamos paradójico de esto es que los musulmanes lo aceptan, que él tenía poder, porque dice el Corán que él creó un pájaro con barro y sopló aliento de vida en él, y eso nunca lo hizo Mahoma. Entonces, bueno, no me quiero salir de ahí. Hay que darle ahí, la meta principal siempre es que la persona al final, usted lo va a ver si sí recibió o no. Le doy un consejo: cuando la persona se pone negativa, se pone agresiva y se pone a blasfemar, déjelo hasta ahí, no contienda más. Dice la palabra que acarrea más maldición para él. Denle un tiempo, la palabra hará algo. Si se está molestando es porque sabe que está mal, es porque sabe que realmente la palabra lo está confrontando. Pero siempre que usted vea que ha sido compungido y que realmente quiere aceptar, llévelo a realizar la oración de salvación que se estuvo hablando el miércoles pasado. Amén, hermanos. Nos quedan unos minutitos. Hay preguntas, comentarios, sugerencias. Hermano Joaquín. Un pequeño comentario, pastor. Una de las cosas que decía el reverendo Álvaro, que la Iglesia Católica está también cambiando, es que ya no dicen orar. No rezar, sino orar. Ahora dicen vamos a orar. Pero lamentablemente siguen usando el mismo sistema de repetición, que es lo que Dios no está de acuerdo con que nosotros pues hagamos. Claro. El movimiento carismático. Sí, el carismático. Preguntita, ¿cuál es la diferencia entre católico romano y apostólico? Y si el exorcismo nace de la Iglesia Católica. Bueno, el catolicismo se ubica dentro de la misma línea, apostólico romano, por lo que le dije anteriormente. Viene del apóstol Pedro, y romano por el emperador Constantino, que fue el que lo adquirió en Roma. Pero la pregunta del exorcismo, ¿cuál es su duda en cuanto a eso? Lo que pasa es que culturalmente, pues, un exorcismo es un demonio que tiene una persona, pero lo relacionan que solamente lo puede sacar un sacerdote. Bueno, miren, no. Pedro dice claramente que nosotros, todos, somos el real sacerdocio, somos el pueblo escogido por Dios. Ahora, volvemos a la manipulación. Ellos lo ubican de esa manera para mantener al pueblo ignorante. Exacto. Antiguamente la Biblia no estaba abierta a todo el público. Solamente las personas, los sacerdotes o las personas ordenadas por el Imperio Romano podían leer la Biblia. Un sacerdote iba a la casa y abrían el libro, pero solamente tenía el poder de leer la palabra. De ahí que las personas no supieran que ellos también tienen la autoridad. Ahora usted también tiene la autoridad de reprender un demonio. Jesucristo dijo claramente: he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa mortífera y toda obra del maligno. Entonces Él nos ha dado la autoridad. El exorcismo no solamente se limita a las personas que tienen un título, no. La reprensión de demonios, que se estuvo hablando la semana pasada, está al alcance de cada uno para ejercerla si estamos andando bien. Si no, chequéese a los hijos de Seba.
lo que le pasó. Entonces no es exclusivo de un sacerdote, hermano. Quiero aclarar que la palabra exorcismo no existe en la Biblia. Ese es el número uno. Esa palabra fue inventada por el catolicismo con la meta de explicar más o menos qué es reprensión de un demonio. La Biblia habla de reprensión. Y cuando los demonios veían a Jesús, lo reconocían como el Hijo de Dios verdadero y temblaban. Amén. So, el exorcismo es una fábula, un invento del catolicismo, amén, para tratar de confundir y mantener a uno bajo la ignorancia. Quiero aclarar, hermano, escuchen lo que voy a decir. La palabra, cuando tú buscas la palabra católico, amén, en el diccionario, significa universal. La iglesia de Cristo sí es universal. Amén. Nosotros podemos usar la palabra católico y decir, yo soy católico, pero yo no soy ni romano ni apostólico. Yo soy puertorriqueño, usted es mexicano, otros hondureños, guatemaltecos, etc. Pero no somos, aleluya, no es malo usar la palabra católico. Lo que pasa es que se le ha dado un mal uso por tanto tiempo, que es predominantemente usada más por el movimiento o la religión católica. ¿Estamos claros? No sé si le contestamos, hermanos. Amén. ¿Alguien más, hermano? ¿Una pregunta? Dígame, hermano. ¿Yo puedo estudiar la Biblia católica? Claro, yo predico con ella. Y más cuando voy a México. Yo me llevo mi Biblia católica porque con ella misma les muestro a ellos, amén, que el Evangelio es Cristo. Ahora, cuando ellos entran en los otros libros, ahí yo los cojo porque la Biblia se contradice a esos libros. Y les explico que los libros apócrifos, que son 14 más, están los Macabeos, Susana y otros más, no son de Dios. La puedes leer siempre y cuando sepas lo que estás leyendo. Porque si no tienes el conocimiento, te puede afectar y te confunde. Sí. No, yo le contesto con precaución porque quiero cuidarlo. Porque yo quiero leer las dos. Es que en la Biblia tuya y la mía está dentro de la Biblia católica. Ellos tienen 14 libros más que no son inspirados. Como para el 1500 y pico, el Senedrín o el Concilio Católico fue que adoptaron estos libros y los autentizaron como si fueran parte de la Biblia, cuando ya la Biblia había sido escrita por muchos años atrás. Amén. Y Dios los había expulsado. Tengo una pregunta. ¿Es cierto que hay otra Biblia más antigua que la Biblia del oso? Hermano, están lo que se llaman los pergaminos originales. Pergaminos son a donde se escribía en cuero. Eso están. Yo he visto de ellos. Yo fui a Florida a la tierra, la invitación de la tierra prometida que tienen allá, que ya no cerraron, y ahí tenían pergaminos literales. Yo los llegué a ver, amén. Y ahora mismo en Washington se abrió un museo nuevecito con, aleluya, toda la historia de la Biblia, que ustedes pueden ir. Washington está menos de 1 hora y media aquí, y usted entra al museo y ahí hay pergaminos. El pastor Emitio, él tiene la Biblia del oso. Yo tengo la del tigre, hermano, y la del león. Mira, si te pones a estudiar la historia de la Biblia del oso, era precisamente una de las Biblias que solamente se leía con la autoridad del sacerdote. El hecho de que sea en ese tiempo así la titularon o la catalogaron porque no estaba abierta a todos. Entonces era solamente leída por aquellos que tenían la autoridad para leerlo. Pero no hay nada especial en ella. Si tú quieres una Biblia del oso, yo te la consigo. ¿Cuánto aquí quiere un oso, hermano? ¿Cuánto quieren a Rusia?